entrevista de la mañana. Vamos a seguir en tema porque la muerte del expresidente José Mujica deja al Frente Amplio sin la última de sus figuras históricas, si tenemos en cuenta a Tabaré Vázquez, a Danilo Astori, después de este ciclo de 15 años de gobiernos de izquierda. También abre preguntas sobre cómo va a seguir adelante la conducción tanto del Frente Amplio como del Movimiento de Participación Popular. Para hablar de este y otros asuntos ya recibimos en nuestra mesa a Óscar Botinelli, politólogo, todos ustedes lo conocen, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Decíamos, bueno, era algo de lo que ya se hablaba, ¿no? Mujica era el último de los grandes líderes del Frente Amplio, por lo menos de este último periodo. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo ve usted que va a seguir adelante la conducción del Frente Amplio? Bueno, a ver, el sistema político uruguayo ha rápidamente hecho en los últimos tiempos un proceso de renovación generacional. El Frente Amplio, con la muerte de Mujica, claramente clausura una generación que incluso uno puede decir más de una generación desde el punto de vista político, porque Sereñi se entronca de alguna manera con Astori, con Vázquez, con Mujica, pero el papel de Mujica era un poco más secundario en el momento que Sereñi está al frente del Frente Amplio y se retira. Y bueno, de la pandemia para acá viene la muerte de Tabaré Vázquez, luego de Danilo Astori y ahora de Mujica. Y este es el cierre de una generación. El Frente Amplio se encuentra en una situación muy peculiar porque la construcción que armó el mujiquismo o el MPP o la 609 es una construcción en muchos pisos, porque está, si empezamos como núcleo no electoral, núcleo más muy reducido, el Movimiento de Liberación Nacional, que aparece como núcleo del Movimiento de Participación Popular, que lo integran otros grupos, algunos muy chicos, algunos solo departamentales, figuras independientes. Pero ese movimiento popular, de participación popular, a su vez tiene un espacio 609, que ya viene de largo tiempo. Ahí ha estado, por ejemplo, en un momento Víctor Bayán como senador, Jorge Saravia como senador, está el actual ministro y diputado Frati, ¿no? Que no son del MPP, son del espacio 600. Bueno, Frati ahora es del MPP, pero originalmente era el espacio 609. Pero luego va incorporando otro espacio más, donde hay más figuras independientes, e incluso hace un cruce con listas que son independientes, pero con sus figuras también aparecen en la lista del Senado del espacio 609, como el caso de Cristina Lustenberg o de Ortuño, de Edgardo Ortuño. Es decir, la lista del Senado, Lustenberg, Ortuño, va por su lado, pero ellos dos a su vez integran lo que se dice una línea a la Cámara de Senadores. Eso a su vez se termina de componer en un sublema en que aparece de un lado Felipe Carballo, que viene a ser el sucesor del grupo originalmente fundado por Raúl Fernando Sendic, y por otro lado lo que podemos decir la continuación final del astorismo, con Mario Vergara como referente. Es decir, que hay toda una construcción en pisos, y toda esa construcción es la abrumadora mayoría del Frente Amplio. Según cuál piso... Claro, mire, ¿qué tan abrumadora? Tenemos desde 20 y pico, casi 30 diputados, a un poco más de 40 de los 48 que tiene el Frente Amplio. Y lo mismo a nivel de la Cámara de Senadores. Fuera de esa construcción está la senadora Silvia Nane, del grupo Carolina Cose, los dos senadores de la 1001 y el senador de la 90. Claro. ¿No? De los 16 senadores del Frente Amplio, todos los demás pertenecen a esta construcción del sublema que tiene como eje el MPP. Entonces, nunca se había dado en el Frente Amplio un dominio tan absoluto de un espacio político, que, repito, no es un sector, es toda una construcción que tenía como epicentro a Mujica y que tiene claramente el dominio en sentido cuantitativo, digamos, en la conducción del gobierno. Lo otro es que vemos, sí, que el mujiquismo, yo lo he dicho en algunos lados, la sensación que tenemos todos, un poco a nivel de la gente, es que el MPP o el mujiquismo es una cosa muy desordenada, ¿no? Orejana. Sin embargo, cuando uno estudia la construcción del propio MPP, es de una estructura profesionalísima, ¿no? De los sectores políticos más armados que había en Uruguay, con
una estructura de cuadros muy bien formados, además con una estructura de formación de cuadros políticos. Y con elencos de conducción, esto no quiere decir que sea homogéneo, ni que sean todos amigos, ni que piensen de la misma manera, tienen discusiones, tienen divisiones, pero que funciona armónicamente y obviamente tiene un elemento de cohesión muy grande que es cuando se tiene el poder, el gobierno, ¿no? Eso ayuda, o ayuda a la división cuando las cosas van mal, o ayuda a la cohesión, sobre todo en la etapa inicial. Y aparecen dos figuras, yo diría tres, pero dos figuras clave, que son la figura del presidente de la República, Yamandu Orsi, y la figura de Alejandro Pachá Sánchez, que es el número 2 y uno diría el coordinador político del gobierno. Que entre los dos pueden competir o colaborar, pero que tienen espacios políticos timing político distinto. Yamandu Orsi es el presidente de la República que no puede ser reelegido, por lo tanto Alejandro Sánchez puede eventualmente ser el sucesor y no es que uno u otro estén disputando el mismo futuro, lo cual ayuda a la armonización, más allá de intenciones, esto como una norma para cualquier grupo político. Entonces, lo que vemos es un MPP o espacio muy bien armado y que tiene una figura ahí, no sé si en la sombra, arriba, como se quiere poner, que puede oficiar de gran madre, que es Lucía Topolansky. Un poco en algún momento dije la albacea del testamento, ¿no? La que recibe bueno, Pepe quería, Pepe decía, y que tiene una trayectoria propia, no es que un buen día se casó con alguien y empezó a ver qué hago en política. Más aún, cuando cae en preso, la jerarquía de Lucía Topolansky en el MLN, tú que has estudiado mucho el tema, era mayor que la del propio Pepe Mujica, ¿no? No a la salida. Entonces, se junta una pareja con dos trayectorias propias y, por lo tanto, con autoridad propia, también con pensamiento propio. Entonces, esto creo que da inicialmente una solidez. Y el Frente Amplio, en la medida que existe este predominio, lo ayuda. El tema es que, claro, recién empieza un gobierno, y yo diría que recién empieza el tiempo efectivo gobierno al concluir las elecciones departamentales. Prácticamente se da la vez que se concluye el ciclo electoral y muere Mujica. Y viene 4 años, hasta el 25 de junio del 2029 tenemos la primera elección. Bueno, hay 4 años y ahí sí, evidentemente, yo he dicho, el Frente Amplio esta vez no llega para quedarse, llega un poco a prueba, tiene no la mayoría del país atrás, tiene el 44% votando al Frente Amplio en octubre, incluso menos ahora en mayo, y por lo tanto tiene expectativas o demandas de resultados. Y bueno, efectivamente, ¿qué resultados logre para la gente? No estamos hablando ni de macroeconómicos, sino, o incluso diplomáticos, ¿no? Bueno, la gente siente, y eso es subjetivo, a veces se puede tener los mejores indicadores y la gente estar desconforme o al revés. Si la gente... y depende de muchos imponderables, como pasó con la pandemia, por ejemplo. Que... Claro, bueno, ese ya fue un imponderable, muy imponderable, casi histórico. Claro. Pero sí, pero en general, por ejemplo, los cambios que ha tenido el mundo, post pandemia, pero no por la pandemia, la guerra de Ucrania, como cambio de los ejes políticos en el mundo, los cambios que se han producido en Estados Unidos, claramente el surgimiento como espacio político de coordinación de los BRICS. Bueno, es un mundo distinto al que había en 2019. Y eso es un imponderable donde incluso el otro día un expresidente de la Comisión Europea y del gobierno de Italia, Romano Prodi, hizo una conferencia muy importante sobre la pérdida de soberanía real que tienen los países, de la pérdida de poder de decisión, que en muchísimos casos son tomadores de decisiones de grandes centros de poder mundiales en que los países casi no inciden. Y estaba hablando de Italia, de uno de los países grandes de Europa. ¿Qué nos queda a nosotros? Que estamos además en el último suburbio del mundo, además. Entonces, son demasiados imponderables. Y por supuesto, sin ninguna duda hay expectativas. No hay la expectativa aquella de cuando ganó el Frente Amplio, que era de esas que todo el mundo creía que cambiaba todo, y como pasa con las grandes expectativas, la expectativa de uno era contradictoria con la del otro, ¿no? Claro, siempre pasa. Cuando se pone un ensueño, el ensueño de uno y el del otro no son iguales. Pero ahora no había esa expectativa. El Frente Amplio no llega con esa demanda de ahora vamos a cambiar todo, pero sí, bueno, hay temas concretos a resolver. Entonces, de la marcha de esto,
de las soluciones que dé, que sienta la gente, o segmentos de gente, por supuesto, va a depender mucho la cohesión del gobierno, ¿no? Yo creo que ahí viene un periodo de prueba muy importante. ¿La cohesión del gobierno a nivel general, digamos, de los distintos sectores, o la cohesión del núcleo más duro de gobierno, el presidente de la República, el secretario de la Presidencia? Bueno, todo, ¿no? Absolutamente todo. Depende de dónde puedan venir las satisfacciones o insatisfacciones, ¿no? Generalmente no son las propias personas ni los propios grupos los que determinan los factores de conflicto o de coincidencia, sino los hechos, en la medida que se van produciendo, inciden a que los conflictos o las coincidencias se puedan producir. Eso es más una regla un poco de fisiología política, digamos, ¿no? Volviendo a la figura de Mujica, ya se habla de mujiquismo, ¿no? Y uno puede pensar que el mujiquismo va a continuar como una marca más allá de la suerte que corra el MPP. Así como, es una pregunta, ¿va a haber mujiquismo en el futuro, como se habla de herrerismo, como se habla de wilsonismo, de vallismo? Esa es una pregunta. De sereñismo. Y la otra pregunta es cómo cargamos eso, qué dirá esa grifa. Bueno, yo no soy futurólogo. Está bien. Lo que sí podemos decir es lo siguiente. Claramente Mujica generó lo que podemos definir como una cultura política, ¿no? Mucho más allá que si un programa, una ideología, una cultura política. Esa cultura política ha generado adhesiones muy fuertes. Se vio claramente en el día de ayer. Bueno, se puede cuantificar cuánto es, etcétera. Y la impresión es que esto ha impregnado y que tiene potencialidad. Luego se verá. Es decir, hemos visto cómo el herrerismo perduró unos años fraccionándose, y en un momento el wilsonismo hace desaparecer el herrerismo, pero el herrerismo luego realmente es reflotado por Luis Alberto Lacalle Herrera. Prácticamente había quedado muy diluido. Y el wilsonismo en general ha sido reflotado como un imaginario, pero como estructura política desapareció rápidamente con la muerte de Wilson Ferreira, e incluso la invocación a Wilson. Hoy es más fuerte que al año el vallismo, en cambio, que bueno, se habla del primer vallismo, el segundo vallismo, el tercer vallismo, es decir, tuvo reformulaciones, tuvo divisiones, tuvo reestructuraciones, y quedó además asociado, pues ese es otro tema. Se habla del Uruguay vallista referido no a un partido político, sino a una concepción de un país con un Estado social, con un welfare state, después con la construcción de un papel muy dominante del Estado en la conducción de la economía, que no es el primer vallismo, claro, pero que entonces, bueno... El pachequismo casi que desapareció. Bueno, sí, porque el pachequismo en realidad prácticamente... como único fenómeno no existió. Existió un gobierno de Pacheco que genera el pachequismo, que no tiene que ver... es muy importante analizar la ruptura del pachequismo que se produce durante el gobierno de Lacalle Pou y en torno al referéndum de ley de empresas públicas. Ahí aparecen los dos pachequismos. De Lacalle Herrera. ¿Qué dije yo? Lacalle Pou. No, le erré bastante en el calendario. De Lacalle Herrera. Que es el nuevo pachequismo liberal económicamente, que tuvo como figuras el economista Eduardo Bache, al senador Juan Carlos Blanco, y otro lo que era el Pacheco de gobierno, el que estableció el control de precios y salarios, claro, ¿no? Que expresó más bien Pablo Millor. Y yo diría, son las dos visiones del pachequismo. Y que seguramente Millor fue uno de los últimos representantes del pachequismo, ¿no? De ese pachequismo, de lo que podemos llamar con el pachequismo que gobernó. Exacto. Que estableció, pongo el control de precios y salarios como elemento del mayor control del Estado en la economía del país, que llevaba a que Uruguay tuviera, me acuerdo de un corresponsal español, pero nacido en la Unión Soviética, hijo de los niños de la guerra, los que se fueron cuando la guerra de España, que decía, esto lo más pareció al Gosplan, el plan que tenía la Unión Soviética, que estaba cada uno de los artículos. Uno veía, hace unos años fui a ver los archivos y uno encontraba que decía, pantuflas, fábrica tal, color azul, número 30, 32, 34, cada una con un precio, pero cambiaba el color, cambiaba el precio, cambiaba la marca. No, muy pocos países en el mundo, pero incluso del viejo sistema socialista, tuvieron el control de precios que estableció el pachequismo. Bueno, ese pachequismo
sin tanta exageración, lo representó Millón. Pero el otro era de un liberalismo económico. Fueron dos. El propio Pacheco osciló fue cambiando de lo uno a lo otro, ¿no? Entonces, eso también diluyó el pachequismo como pensamiento al no ser uno, claro, sino ser dos. Entonces, ¿qué va a pasar con el mujiquismo? Bueno, en principio parecería una cultura muy fuerte, que es verdad, le puede pasar al mujiquismo, sobre todo cuando empecemos los intelectuales a destrozar la historia y cada uno empieza a agarrar un pedazo. ¿Qué periodo de Mujica se toma? Porque efectivamente hay distintos periodos que pueden ser muy contradictorios, o son necesariamente muy contradictorios, y que él mismo ha dicho que de algunos hacía su crítica. Entonces ahí viene un tema, pero claramente, para poner un ejemplo, entre el Mujica, que de los valores fundamentales que transmite la austeridad, el anticonsumismo, y él mismo y su equipo, elegir un equipo económico, o el discurso de él, despedida de él en la Plaza 1 de Mayo, de apostar al crecimiento, bueno, no es fácil atar las dos moscas por el rabo, ¿no? ¿Cómo se hace? Para combatir el consumismo, proclamar la austeridad, la defensa del ambiente y del planeta, y por otro decir, pero vamos a apostar al crecimiento. Bueno, la humanidad tendría que resolverlo porque realmente las dos cosas deberían congeniarse, pero no es fácil hacerlo hoy, en este momento, desde esta punta del mundo. El crecimiento demanda consumo, dice, por ejemplo. Bueno, el crecimiento, bueno, en general hay una línea económica que yo creo que es dominante, por lo menos en estas tierras, que consideran que el consumo es bueno, el ahorro es malo, porque lo bueno es que la gente se endeuda para comprar, porque eso dinamiza la economía. Y dicen los economistas, yo no hablo, no estudio, a lo sumo para poder entender algo, que es que el gran crecimiento que tuvo sobre todo los dos primeros gobiernos del Frente Amplio tuvo mucho que ver con la expansión del consumo, porque claro, el consumo genera importaciones, genera producción, genera venta, genera comercio, genera el movimiento financiero, ¿no? Y bueno, ese consumo no es precisamente lo que uno entiende como vida austera. No, y además Mujica, en distintas declaraciones que ha dado a lo largo de su vida, ha enfrentado eso, ¿no? Él decía cosas como, por ejemplo, cuando le decían que era el presidente más pobre del mundo, él decía, yo no soy pobre, en realidad pobres son los que están todo el tiempo endeudándose para querer consumir y consumir y consumir. Sí, yo lo que he visto, a ver, de lo que uno ve, sobre todo más a niveles juveniles, en el mundo, fuera de acá, es que el discurso ese de austeridad, de protección del planeta, cuidar la ecología, la vida sencilla, es lo que más ha aprendido. Cuando se habla de Mujica, el símbolo es ese, ¿no? Ahora, el concepto pobreza que yo estoy elaborando de Mujica, a mí me golpeó bastante una conferencia que hubo hace poco del historiador italiano Alessandro Barbero sobre Francisco de Asís, que se cumplen ahora, el año que viene, los 800 años de su muerte. Dejemos de lado todo lo religioso, a mí me importa lo social y lo político, sobre todo el Francisco de Asís, que está en la primera de su biografía, la de Tommaso di Celano, que es el hombre que concibe la pobreza como un elemento de dignificación del ser humano, ¿no? Que hay que desprenderse de todo tipo de riqueza. De alguna manera el discurso Mujica es ese, ¿no? La pobreza como dignificación. Pobreza que no significa ni tener frío en invierno, ni calor en verano, ni vivir bajo la lluvia, sino que tener, bueno, las comodidades básicas para poder vivir. La austeridad. ¿Qué? La austeridad. Pero exacto, el concepto final termina siendo más que pobreza, austeridad, que significa vida limitada sin necesidades materiales. Sin lujos. ¿Qué? Sin lujos. Sí, sin necesidades excesivas, ¿no? Bueno, tiene sus problemas. A mí se me está botando la batería del celular y me dice, bueno, tiene 5 años y medio. Bueno, el no lujo es volver a la época que yo estaba en el campo y tenía que ir al pueblo, además, o temprano de mañana,
a lograr comunicación con Montevideo para poder llamar. Y me enteré, por ejemplo, de la caída de la dictadura griega 4 días después cuando subí al ómnibus para tomarlo a Montevideo porque no tenía cómo conectar una radio, porque no tenía electricidad en el campo. Bueno, el problema es que estamos en otro mundo, cómo congeniamos la austeridad con un montón de necesidades que se han creado que, bueno, se podrá discutir si son artificiales o no. Bueno, para lo que uno hace, yo por lo menos tendría que readaptar mi vida Claro. por lo menos la máquina de escribir la conservo. Bueno, pero una cosa es tener un teléfono celular y otra cosa es estar permanentemente atrás de tener el último que sale. Sí, no, el tema es, por ejemplo, se hablaba en la época de los primeros gobiernos del Frente Amplio, de los dos, sobre todo el primero, bueno, el tema es el aumentar el ingreso de la gente para que compre championes de marca. No, esa idea que el tema no es tener championes y que funcionen, sino que sean de determinada marca. Es decir, el consumismo visto como la creación de necesidades que existen o no, bueno, es toda una discusión, pero se puede sostener que son artificiales, ¿no? Pero yo creo que el mujiquismo, ese es un factor importante. Que puede considerarse como la cultura mujiquista, que pienso que durante un tiempo va a durar. Después será un tema histórico saber cuánto se prolonga, y en parte creo que del éxito o fracaso de este equipo de gobierno va a depender mucho, Claro. ¿no? También puede ser que si hay fracaso, pero subsista el mujiquismo como la idea de lo que no fue. A veces ocurren esos fenómenos. O al revés, esto es gracias a eso que generó Mujica. No se puede hablar mucho de... Y tampoco hay alguna figura que por lo menos hoy se vea con ese estilo, ¿no? También, con ese estilo de pensamiento y de vida. O sea, de pensamiento quizás sí, pero llevado a la práctica es difícil de encontrar. El tema es que Mujica reunía condiciones únicas, que es lo que generó el personaje. Es decir, un fenomenal poder de comunicación, ¿no? Una de las preguntas que a uno le hacía mucho en el exterior era, digo una cosa, pero ¿es auténtico? ¿Es de verdad? No, es de verdad. Claro. ¿No lo fabricó alguna agencia de marketing? A mí me lo hicieron ¿no? ayer una radio chilena, me llamó para hablar de ese tema y esa fue una pregunta que me hicieron. Sí, Era de verdad. La idea, pero existe esa persona. No, usted que lo conoce, ¿qué me puede decir? Pero efectivamente, una persona como Mujica no es creable, no se puede decir, bueno, vamos a agarrar un genio, pongamos gente de marketing, antropólogo, sociólogo, vamos a crear un Mujica. No, yo capaz que con inteligencia artificial, pero no lo veo, porque él era muy auténtico. Digo, se puede decir que jugaba con sus gestos, sí, pero porque él era así, ¿no? Era innata su calidad, podemos llamar actoral, comunicacional. Eso es irrepetible. Y lo de la austeridad, perdón, lo mismo, ¿no? Yo en estos días repasaba una entrevista de Ángel María Luna en El Reloj en 1999 con Mujica, y en ese momento le leía un mensaje que había llegado al canal, en el cual le preguntaban si no se sentía incómodo, traicionando sus valores, estoy parafraseando más o menos, por estar con todo lo que había pregonado con un sueldo de legislador. Y él le dice, los invito, pasen por mi chacra para ver dónde vivo, no soy un farsante. Eso lo decía en 1999, cuando estaba cerrando su primer periodo como diputado, después fue diputado, senador, ministro, presidente de la República, siguió viviendo en el mismo lugar. La forma que vivía, lo que uno decía. No encuentra 4 sillas que sean iguales en la casa, ¿no? Y el sillón era muy lindo, pero era más incómodo que una silla de madera dura, yo qué sé. El de las tapitas. Me acuerdo una vez que un personaje extranjero que vino y vamos a la chacra y hay una persona ahí en la cocina haciendo ravioles. Le digo, me dice, ¿quién es? La esposa. ¿Pero cómo? La esposa no es la vicepresidenta. Sí, es la que está amasando los ravioles. Y no es que estaba haciendo un show. Claro. Era la forma de vida de él. Y eso es irrepetible, porque digo, para mucha gente vivir así, no, hay que acostumbrarse, ¿no? Y a propósito de eso, de qué es lo que va a ir quedando del mujiquismo, mencionabas la austeridad, por lo menos afuera la austeridad, este discurso más de sostenibilidad contra el consumo, ¿qué es lo que va a quedar de la película completa de su peripecia? Porque ahí hay como dos tensiones, ¿no? Sí. Por lo menos es, dicho de manera muy maniquea, quienes dicen, bueno, él
la idea romántica de peleó por un mundo más justo y obvian, digamos, todos los pormenores y la complejidad y los errores que implicó, incluso los crímenes que implicó la guerrilla, y están quienes lo ven y destacan la capacidad de reconvertirse, que es otra forma de mirar sobre lo mismo. ¿Qué va bueno, a primar de eso? yo creo que hay un tema que es importante. Estos días estoy diciendo ayer y hoy, o mejor yo anteayer, hemos visto en las redes algunos mensajes muy duros respecto a Mujica, ¿no? Y ahí uno dice, espere, de varios lados no se superó el pasado. No solo los que no superan el pasado, que es verdad que es un pasado todavía vigente, que hay cosas que han quedado sin aclarar, ¿no? O sin aparecer, en fin. Pero del otro lado, que hay rencores que toman en cuenta la etapa que aparece más cuestionamientos a la vida de Mujica y no la actual. Y hemos visto cosas durísimas en las redes. O en WhatsApps que uno ha recibido. Yo creo que uno de los legados muy importantes de él es el concepto de caminar hacia el futuro, ¿no? Él ha trabajado mucho con el concepto de que, bueno, el pasado hay que cerrarlo, que ha generado polémicas, enojos, calificativos duros incluso. Dice, ¿cómo? Él está queriendo que se oculte la verdad. Pero él tiene un mensaje muy fuerte que lo tuvo Seregni también y que yo he señalado el caso bueno, el más conocido acá, el de Nelson Mandela, el de, creo muy importante, el de Havel en Checoslovaquia, que lo elabora mucho más doctrinariamente, que era eso, bueno, pongamos primero el futuro por delante, ¿no? El cuidado con que el pasado nos afecte el futuro, que puede afectar de muchas maneras. Una, quedarse en el pasado. También está la otra, ¿no? Bueno, sí, pero tampoco podemos construir el futuro si negamos lo que pasó en el pasado, ¿no? Los pasados dejan enseñanza, ¿no? Y por lo menos para tratar de no repetirlos como mínimo, o aprender dónde estuvo errores, o más que errores, que cometen unos, otros, o los que fueren. Y además hay un pasado ahí no cerrado, ¿no? Porque está toda la causa de los familiares de detenidos desaparecidos. Claro, no cerrado de un lado, porque lo que yo veía, que de los que cuestionan el pasado de Mujica, sí, ahí está cerrado, en el sentido que ahí hubo investigaciones muy profundas. Entre otras cosas, pues estuvieron presos, pues se puede investigar. Bueno, tú acabas de decir todas tus investigaciones desde el ángulo periodístico, lo que te han dicho, es decir, quedan siempre cosas sueltas, pero bueno, te quedan cosas sueltas de hace 2000 años que nunca se llega a Pero realmente ahí se pudo investigar, hubo prisiones, hubo penas, es decir, en cambio lo que sí, evidentemente, hay cosas que quedan abiertas de víctimas del lado de la dictadura, y sobre todo de las que han quedado como incógnitas sobre, bueno, desaparecidos. Bueno, hay una presunción clara, nítida, de muerte, pero una cantidad de casos muy grande que no hay certeza. Certeza de decir, bueno, se encontró, fue así, ¿no? Entonces, eso siempre queda abierto. Estamos viendo que desde la Segunda Guerra Mundial, que se cumplen 80 años, se cumplieron ahora 80 años de su fin, todavía quedan cosas de búsqueda de qué pasó con. Ahí estamos hablando de millones y millones y millones, ¿no? Digo, por supuesto, ese pasado tiene cosas abiertas, ¿no? Tuvimos la oportunidad de conversar en la radio ayer, pero me interesa retomar el tema. Usted fue secretario político de Seregni en un momento donde empezaba la discusión sobre qué hacer con el MLN o qué hacía el MLN, si se integraba o no se integraba al Frente Amplio, algo que termina ocurriendo en el 89 a partir del ingreso del MPP del MLN. Del MLN al Frente Amplio. MLN, sí. Ahí está. ¿Qué es lo que, digamos, cómo fue esa discusión en ese momento? Yo en general, a mí ese proceso me lo agarra de los dos lados del mostrador. Claro, estaba en su transición. Claro, el proceso real de reingreso del MLN al Frente Amplio ya lo veo de afuera. Cuando yo me retiro, realmente era un tema secundario que el ingreso del MLN y del movimiento 26 de Mar.
En lugar era la aceptación en Uruguay del 26 de marzo, que sí estaba reconocido en Frente Amplio en el exterior. No era un tema central en ese momento. E incluso uno de los últimos, ya fue casi enseguida de mi retiro, que se da el primer congreso del Frente Amplio, un momento de mucha tensión, porque el MLN había hecho un acto, si no me equivoco, era en el Francini, y luego empapelado Montevideo, con la idea del Frente Grande, que se concebía como alternativa al Frente Amplio. Una alternativa que incluía al Frente, pero la idea era que el Frente era subsumido en otra cosa más grande. Y el Congreso del Frente Amplio hubo sobre todo de gente del Partido Comunista, pero también socialista, ataques muy duros en ese momento al MLN, pero ya el tema tenía que ver no con el pasado, sino con este planteo de divergencia estratégica. El tema se va resolviendo más o menos solo porque llega a haber una convicción en el Frente Amplio que ese tema no lo resolvía, porque el MLN desde su creación creó dentro del Frente Amplio, se creó en el Frente a propósito del MLN, una dualidad muchísima gente, que era o del MLN y además del Frente Amplio, o simpatizante o colaborador con el MLN y militante del Frente Amplio. No había una visión tan antagónica, estoy hablando a nivel de bases, e incluso el MLN, ahora ya que ha estado reconocido en distintas memorias y recuerdos, que efectivamente impulsa la creación del movimiento independiente 26 de marzo, que se hace por mayo, junio, no me acuerdo bien, del 71, que ingresa a la mesa política del Frente Amplio y está representado por figuras, el más conocido Mario Benedetti, pero también... Daniel Vidart. ¿Qué? Daniel Vidart. Sí, Daniel Vidart en general en la mesa no actuó, estuvo en la dirección del movimiento 26. En la mesa del Frente Amplio, la mesa ejecutiva, más bien era Benedetti, Kimal Amir, Carlos Amir, Rubén Sassano, Julio Barreiro, esos más bien los representantes. Después sí, en la conducción, bueno, en órgano del Frente Amplio estaba Rodrigo Arocena, ¿no? Del 26 de marzo. Y existía lo que se le llamaba la doble militancia, que unos lo consideraban que era positivo, otros lo consideraban negativo. Entonces, bueno, a la salida de la dictadura el Frente tenía el problema de ese cruce. La primera vez que va gente del MLN a recorrer comités de base y hacer su discurso, me acuerdo en Malvin hubo un lío muy grande en un comité de base, que va Eleuterio Fernández Huidobro. Se armó un carancanfún y decía, pero es obvio que tiene derecho a ir. Yo decía, no, él no es del Frente Amplio, ¿no? Y para que vaya gente que no es del Frente Amplio, había una concepción, cuándo podían invitarse gente, quién, qué órgano resolvía. Y entonces, bueno, la discusión, eso no es. Bueno, no, claro que es obvio. No, no es, no tiene nada que ver. Entonces, fue un proceso muy complicado hasta que al final, cuando se retira el Partido Demócrata Cristiano del Frente Amplio, que formalmente es en mayo, de hecho fue en diciembre del 88, pero en mayo del 89, que era el que oficialmente ponía el veto, claro, porque tenía que ser por unanimidad, queda resuelto el tema, de alguna manera formalmente. Ahora, en una entrevista muy buena que hubo en este canal de Never Araujo a Sereñi, que cada tanto circula por internet, Sereñi dice que lamentaba que en aquellos años no se había opuesto con suficiente vehemencia a lo que él llama los desbordes del MLN. Sí, ¿no? Yo, a ver, quiero aclarar... Los desbordes de violencia del MLN. ¿No? Yo ya estaba en el otro papel, claro, no tiene nada que ver. Yo de la época, confieso que tenía una falta hasta que apareció este video. Yo recordaba sobre todo que había salido en Búsqueda, que él decía como que no se perdonaba, no sé qué, el no haber sido más duro contra, la palabra que tú usas, los desbordes. Los desbordes. Y el video habla de violaciones a los derechos humanos. Yo no sé si es real, si hubo algún ajuste que salió hace 2 meses. En la circulación. No, cada tanto vuelve. No, pero a raíz de lo del 1 de marzo y la no mención a Sereñi de parte de Yamandorce, apareció, y confieso que la primera vez que veo esa referencia, la verdad que, pero sí, efectivamente Sereñi fue asumiendo posteriori una postura más dura contra el MLN. Claro, Mujica en el libro de Pablo Cohen dice... Bueno, pero nos vinieron a buscar. Bueno, efectivamente se refiere a un episodio que yo estoy redactando, que se llamó el operativo Contragolpe, que era la idea que podía ganar el Frente Amplio, cosa que en aquel momento
yo era el solitario que consideraba que eso era delirante, pero resulta que estaban asustados desde los servicios de inteligencia de Estados Unidos, los de Brasil, y mis cálculos daba un poco siempre con los números electorales, que no había ninguna posibilidad que el Frente ganara. Y me acuerdo que hice una vez un ensayo hipotético y me daba que si el Frente Amplio tenía el récord más absoluto de voto en todos los departamentos y el Partido Nacional en particular empataban, el Frente Amplio creo que ganaba el gobierno sino por 5.000 votos, una cosa así, o 3.000, ¿no? lo que marcaba, sí, puede ganar, pero de 100 posibilidades no llega una, o de 1.000 llega una, ¿no? Pero, sin embargo, los servicios de inteligencia de Brasil, de Estados Unidos, estaban asustados. Y bueno, y estaba el tema de la posibilidad de un golpe de Estado, y ahí sí hubo contactos, que fue incluso parte de la causa contra Seregni, el tema de los contactos con el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que participa Engler, si no me equivoco, y Rosenkopf en esos contactos, y del lado de Seregni el coronel Pedro Montañés, ¿no? Que yo no estuve directo en los contactos, pero sí tuve la información cotidiana de lo que se conversaba, cómo era, etcétera. Estamos hablando del 71. Sí, sí, claro. Estaríamos horas más charlando de todas estas cuestiones que usted sabe tanto. Se nos acabó el tiempo, le agradecemos muchísimo. No, por favor, muchas gracias por a ustedes. este rato Ha con sido nosotros. un placer Muy amable. estar aquí. Hacemos un corte. Ya